Bien, ahora vamos a calcular el índice de Dale y vamos a calcular su valor máximo y su valor mínimo siempre para datos agrupados. Hemos comentado ya las propiedades de los índices de concentración, que tenga el efecto escala, es decir, que no se ve afectado si existe un elemento que afecta transversalmente a todos los individuos, no debería de modificarse el índice. Esto lo cumple el índice de Dale. Se puede demostrar, etcétera. Daremos una referencia sobre esto, la tenemos aquí. Ahí está. Y lo que vamos a hacer ahora es ver también, o simplemente comentarlo por ahora, no lo desarrollaremos, pero que también tiene el índice de Dale la propiedad de Dalton-Pigou. Es decir, que si se incrementa la desigualdad, se incrementa también el índice. Posteriormente, también se puede comprobar que tiene la propiedad de cambio relativo. Estas demostraciones están en la referencia que he puesto. Bien, también están, por cierto, en el libro, y de hecho me baso mucho en ello, lo digo, Técnicas Estadísticas para el Estudio de la Desigualdad, de Fernando Cortés y Rosa María Rubalcaba. Esto es del Colmex y es está hecho en México, y el año de la segunda edición con la cual yo trabajo es de 1984. Existen otros libros muy buenos sobre esto, por ejemplo, que se puede conseguir en internet. Se puede teclear en Google medidas de desigualdad y pueden encontrar una referencia totalmente asequible. Bien, ¿qué más? El índice de Dale también cumple la propiedad de que es estandarizable, pero bajo ciertas condiciones. Ahí el índice de Dale puede tener una debilidad con respecto al RM, que siempre se puede estandarizar. Cuando no se puede estandarizar con el índice de Dale, cuando tiene situaciones de que algunos individuos tengan, recordar que estamos con datos no agrupados, tengan un ingreso de cero. El logaritmo natural de cero no existe y por tanto hay una indeterminación. Luego, la sensibilidad. Bien, la sensibilidad en el índice de Dale es bastante fuerte, es tanto casi comparable como la medida de RM. Y estos dos índices, el RM y el de Dale, además son descomponibles, es decir, se pueden descomponer en desigualdad interior, al interior de las unidades, o desigualdad entre las unidades. Por ejemplo, pensemos en los estados o departamentos de un país. Bien, la desigualdad total, el índice de Dale total, implicaría la desigualdad de todas y cada una de las unidades que implican este país. Imaginarse que ese país se divide en departamentos. En 4 subdepartamentos, este se divide a su vez en 4 también, y este se divide solo en 2. Es decir, tendríamos 4 y 4 y 4, 4 por 3, 12, más 2, 14 departamentos. Bien, lo que plantea el índice de Dale es que se puede descomponer tomando como unidad de referencia este departamento de la región 1, región 2, región 3, región 4. La región 1 se descompone en 4 departamentos. Bien, pues la región 2 en 4, la región 3 en 4, la región 4 en 2. Bien, pues el índice de Dale tomaría como unidad de referencia el departamento, y ese sería la desigualdad total. Ahora bien, otra cosa es la desigualdad entre regiones. Que sería la relación entre esta y esta, comparando la desigualdad entre estas regiones. Y luego vendría la desigualdad al interior de las regiones.
Entonces aquí podríamos poner intra y aquí inter o entre regiones, lo pongo mejor, entre regiones y al interior de las regiones. Por tanto, la desigualdad se descompone en, así lo llegan a poner, between, ¿no? Entre y luego al interior, intra. Bueno, pues ahí está, al interior de las regiones y entre regiones, y nos da la desigualdad total. Esa es la forma en que se puede descomponer. Eso es otra cualidad que tiene el RM y el índice de Dale. Bien, vamos a calcular rápidamente el valor máximo y el valor mínimo para el índice de Dale. Primero planteamos este índice que utiliza las razones de ventaja y se utiliza generalmente una H y es la sumatoria. Ya sabemos siempre que va de I igual a 1 hasta N tal de Q I multiplicado por el logaritmo natural de QI entre PI. Como ustedes saben, esto se puede todavía descomponer como QI multiplicado por el logaritmo natural de QI menos el logaritmo natural de PI. En fin, esto al final de cuentas es lo que llamábamos en el índice RM la razón de ventaja. Bien, al margen de eso vamos a calcular su valor mínimo, es decir, HM. Y en ese sentido planteamos solamente esto, Q1 por el logaritmo de Q1 dividido entre P1 más el logaritmo natural, ¿de acuerdo? Más puntos suspensivos Qn, logaritmo natural de Qn. Ahí está. Bien, ¿qué sucede? Y aquí hay que enfatizarlo quizás con otro color. Nuevamente no hay una media, por tanto estamos hablando de participaciones. En ese sentido no voy a utilizar la sumatoria de XY, no, sino voy a utilizar la participación. QI, recordarán ustedes que es en el índice RM la participación en el ingreso de ese grupo o de esa unidad de análisis en el total. Mientras que PI no es más que la participación en la población de PI entre la población total. Esta es una P minúscula, o quiere serlo, y esta es una P mayúscula. Por eso le puse patín. Bien, al margen de eso, y una vez quedado claro que estamos hablando de participaciones, borramos esto. Bien, si hay una equidistribución, y siempre pensando que estamos ordenando de menos a más a los individuos, donde este es el individuo rico y este es el más pobre. Si se pone de menos a más, en una equidistribución en realidad eso ya no tendría mucho sentido porque todos ganarían lo mismo. Si esto es así, entonces Q1 valdría 1 entre N. Participaría con la misma tajada de pastel que cualquier otra observación. El logaritmo, o lo que está dentro, sería 1 entre N, 1 entre N, 1 entre N aquí también en Q2, 1 entre N en B2, 1 entre N y lo mismo acá. Bien. Evidentemente, para la primera sería 1 entre N, 1 entre N. Eso evidentemente es 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Por tanto, todo esto se vuelve 0. Esto también y esto también. Por tanto, el valor mínimo de Dale es 0. Bien, ya quedó claro entonces. Hagamos rápidamente, porque tenemos espacio aquí abajo, el nivel máximo.
Por cuestiones pedagógicas lo repito otra vez. Entonces sería Q1, logaritmo natural de Q1, P1 más Q2, logaritmo natural de Q2, P2 más el logaritmo natural, el Qn, logaritmo natural de Qn, Pn. Ahora bien, en este caso, ante la máxima concentración, decimos que este amigo, que este individuo gana todo, concentra toda la variable. Por tanto, si es una participación, será 1. Ahora, entonces en ese sentido, la participación aquí sería 0. Y en ese sentido, aunque aquí el logaritmo sería 0, esto no se anula, dado que Q1 vale 0. Entonces todo valdría 0, 0, y la operación relevante sería y se acotaría en esta parte. Si esto fuera así, entonces sabemos nosotros que Qn, logaritmo natural de Qn, implicaría que esto sería 1, esto sería 1, y esto sabemos nosotros que es 1 entre n. Y ya lo hemos comentado que el inverso de 1 entre n pues es n, y aquí tenemos logaritmo natural. Y luego 1 por el logaritmo natural de n, por tanto simplemente es el logaritmo natural de n. Luego entonces todos los valores posibles del índice de Dale, cualquier valor calculado de Dale para datos no agrupados, o bien para datos agrupados de manera homogénea, ¿de acuerdo? Eso es importante comentarlo porque si puede existir la posibilidad de que se haga, por ejemplo, un análisis no de regiones, sino de sectores, o bien de regiones, pero que tienen diferentes pesos. Entonces podríamos, por ejemplo, poner que son 4 regiones, pero que 2 se parecen y otras pesan de manera distinta. En ese sentido, entonces ya no funcionaría el índice que estamos presentando, porque está asumiendo el índice que estamos presentando que se hace para individuos equiparables, que tienen el mismo peso. ¿De acuerdo? Para cuando existen ya diferentes ponderaciones, el índice de Dale podría ya no ser estandarizable. Bien, asumiendo entonces que estamos con datos individuales o bien con datos agrupados, pero que son grupos homogéneos que tienen el mismo peso en los individuos, tienen la misma población o cantidad de población, en ese sentido entonces la longitud posible de este índice va de 0 al logaritmo natural de n. Por tanto, el h estandarizado estará necesariamente entre 0 y 1, ¿de acuerdo? Si dividimos h entre el logaritmo natural de n. A eso es igual el h estandarizado. Bien, vamos a ver una aplicación. Bien, aquí tenemos el índice de Gini y el índice de Dale para las distribuciones del ingreso no monetario, ingreso monetario, para el caso de México 84 y 94. Lo se puede hacer con otros años. Lo interesante aquí enfatizar es que el índice de Dale es mucho más sensible que el de Gini. Los cambios que han sufrido ambos índices no son nada equiparables. El cambio que sufrió Dale es muchísimo mayor ante una desigualdad mayor en el caso de México del 84 al 94. Y si hubiese sido incluso después de la crisis que se tuvo en México en el 94, es decir, por el 96, si se hubiera hecho esto 84 versus 96, este índice hubiese sido todavía más acusado
se hubiese incrementado muchísimo más. Y no solo eso, sino que el índice de Dale se incrementaría mucho más, porque el índice de Dale, lo que hemos visto y comentado en los otros videos, es que las transferencias que se hacen de los deciles más pobres a los más ricos las castiga más. Esa es la propiedad de cambio relativo. Es menos sensible en cambio el índice de Gini ante eso. Ya lo habíamos comentado, pero no está por demás volverlo a hacer. Aquí tenemos un encuadro donde se, eh, se muestra una serie de distribuciones. Aquí está, vamos a ponerlo así. Fijarse que tenemos nosotros en este cuadro, en el eje de las X, distribuciones de la 0 a la 24, es decir, 25 distribuciones para 5 personas, para 5 individuos. Y progresivamente se va de una igualdad absoluta en la distribución 0 hasta la distribución 24 o 25, como se quiera ver, que implica una concentración total. En ese sentido, con índices estandarizados, porque se puede observar que el índice máximo llega a 1 y parten todos de 0, son índices perfectamente comparables, se observa como ante una progresiva desigualdad, el índice de Gini, el que está en azul, tiene un comportamiento cuasi lineal, mientras que el comportamiento del Dale H y el comportamiento de RM es curvo, es decir, que se incrementa en un punto dado, quizás desde la observación 12 o 13, su incremento va siendo mucho más acusado. Si las transferencias van siendo todavía de deciles pobres a ricos, esto se castiga mucho más que el índice de Gini o el índice de la varianza relativa. Y eso evidentemente también tiene su importancia, porque entonces estos dos últimos índices tienen la propiedad de cambio relativo. Bien, podríamos plantear a guisa de conclusión las bondades, las propiedades de los índices de desigualdad que hemos estado analizando. Y en términos de columna se plantean los índices rango relativo, desviación media relativa, varianza de logaritmos, Gini, RM y Dale. ¿Todos superan el efecto escala? Sí. Recordar que aquí estaba la de rango, solito, rango, no rango relativo, solito, el rango, la observación mayor menos la observación menor, esa no tenía el efecto escala. Bien, aquí podría ponerse que no. ¿Cumple la condición Pigou-Dalton? La primera no. La segunda, como se comentó, solo parcialmente, y las demás sí que cumplen la condición Dalton-Pigou. Aunque en ciertas situaciones muy especiales, por ejemplo en la de Gini, podría no cumplirla incluso. Recordar esto. Tenemos fijarse el índice de Gini y tenemos la distribución del 94 para México para el ingreso monetario, que recordar que es una medición más fina porque se distingue el ingreso monetario del no monetario, y el no monetario implica regalos, subsidios, etcétera, etcétera. Por eso es más puro hacer un análisis de distribución del ingreso con ingreso monetario solamente. Bien, en el año del 94 el índice para México era del 57%. Se puede encontrar una distribución, y la pongo aquí abajo, tal que está ahí, se puede congelar el video, se puede hacer este análisis, caso A y caso B. Se puede encontrar una distribución que no modifique en nada el índice de Gini, y sin embargo los primeros 1, 2, 3, 4, quinto decil tengan una peor percepción de ingreso, y por tanto debería de incrementarse más el índice de Gini, y sin embargo no lo hace.
Los que saben de esto lo pueden decir que es porque se están cruzando las curvas de Lorentz y por eso es que no se está modificando el índice de Gini. En cualquier caso, esta es una posibilidad eh, que no es descabellada y que en ese sentido el índice de Gini puede tener ciertos problemas con la condición Dalton-Pigou en condiciones muy particulares. Bien, continúo con el pequeño resumen. Bien, entonces básicamente decimos que de la varianza relativa hasta el índice de Dale sí se cumple con la condición Dalton-Pigou. Sin embargo, solamente el índice RM no cumple con la condición eh, de cambio relativo. Y el Gini no siempre. Si se observa en ciertas condiciones también no pondera o pondera más bien del mismo modo transferencias extremas igual que transferencias intermedias el coeficiente de Gini. Luego además se pregunta si se puede estandarizar el índice RM y el de Day. Sí, pero siempre y cuando estamos con datos no agrupados o bien si son datos agrupados homogéneos en sus participaciones en la población. En este sentido el índice RM es mucho más general porque puede incluso estandarizarse en otras situaciones. Bien, vamos a presentar después de este resumen de las propiedades una aplicación del índice de Dale. Aquí se tienen los datos de el PIB per cápita ajustado desde el 50 hasta el 2000 por los 32 estados que componen a la República Mexicana. Se hace el índice de Dale en este sentido, tomando en cuenta la población solamente, no el PIB per cápita. Y hay algo interesante que se puede realizar. Fijarse, en este caso tenemos la concentración de población solamente con el índice de Dale, pero además se quita al Distrito Federal, que como se sabe es una macro ciudad de más de 20 millones, y también se quita al Estado de México en otro experimento. Y entonces, si se toma en cuenta a todos los estados, pareciera ser que la concentración se incrementa del 1895 hasta 1900, quizás, hasta 1990, quizás, y después cae, para el año 2000, cae un poco la total. Pero ya en la rosa, cuando se hace distinción, cuando se quita el DF, se observa de inmediato que ya desde 1921 está cayendo la concentración de población, si bien hubo por ahí en 1980 otro incremento puntual en la concentración de población. En cambio, si pensáramos que no existiese por un momento el Estado de México y el DF y todos los demás estados compusieran el nuevo o la nueva República Mexicana, tenderíamos a pensar que desde los 21, desde los 20, desde los 30, ha habido una mejor distribución de la población en la región de este país hipotético. La conclusión evidente de todo esto es que mucho de la concentración que se tiene de población en México está más bien constituida o explicada por el DF y el Estado de México. Este es el tipo de análisis que se pueden realizar con los índices de concentración y como se puede observar también no solamente están acotados al ingreso, se puede extender este análisis a variables como población, como capital, riqueza, empleos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, me gustaría terminar con plantear que el índice de Dale, como el coeficiente de variación que estoy aquí presentando, que también es otra medida de concentración, simplemente es la desviación típica entre
la media, se utilizan para calcular la convergencia económica. Con los datos que he presentado anteriormente, ahí está el PIB per cápita ajustado por componentes, sin el componente petrolero, es decir, se quita el petróleo, que afecta mucho a zonas como Tabasco. Si quitamos ese componente, entonces se observa la homogeneidad, homologación del PIB per cápita regional. Y en ese sentido, se tiene esta gráfica en la cual se ve la convergencia sigma. Se puede observar que el índice cae hasta el 80. Luego, de 1950 al 80 se puede decir que existió una convergencia regional en México. A partir del 80 y hasta el año 2000 empieza otra vez un proceso de divergencia. Se vuelven más desiguales los estados, los 32 estados que componen a la República Mexicana. Luego entonces este análisis de los índices de concentración se puede extender también a un tópico muy conocido como es la convergencia económica de origen neoclásico, pero que se puede extender y se puede comprender desde otros enfoques, desde el enfoque clásico en economía e incluso desde el enfoque marxista, y se puede por tanto realizar un análisis de una variable económica y su concentración, sea en individuos, sean regiones, en países, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la conclusión es evidente: hay un proceso de convergencia hasta los 80 regional y después un proceso de divergencia. Bien, con esto terminamos este video. Hasta la próxima.